continuamos donde lo dejamos. Vamos a ver estas dos propiedades, Smooth Child Timing y Auto Remove Children. Antes de ver el primero, necesitamos un recurso extra que es acá en los métodos de control, que si han estado atentos ya hemos visto algunos como el punto play, punto pause, punto resume, entre otros. No se preocupen que ya va a venir el especial para esto, sino es que necesitamos este método aquí, punto add. Básicamente lo que nos permite este método es añadir una animación a un timeline. Por ejemplo, a ver si vemos aquí un ejemplito rápido. Ven que tenemos un timeline creado y se le puede añadir una animación después. Esto es por si en algún caso tuviste que crear primero la animación y después el timeline, entonces no lo puedes anidar con el punto to, entonces lo puedes añadir de forma dinámica utilizando este método. Igual en su momento lo vamos a explicar por completo. De momento solamente quiero que sepan por encima cómo funciona. Muy bien, entonces ahora sí, para ver cómo funciona este método de aquí, vamos a valernos del ejemplo que nos dan. Que básicamente para lo que nos permite esto es para controlar un timeline, cómo los hijos se reposicionan automáticamente cuando son cambiados de forma dinámica mientras ellos están en vuelo. Les aviso, mi inglés es un poquito de temu, así que hago lo mejor que puedo. Y vamos a hacer este ejemplo de aquí. Este ejemplo lo que nos dice es que imaginemos que tenemos un timeline que ya ha avanzado 75%, ¿cierto? Y tenemos un objeto que se va a mover en X, digamos de 0 a 100. Y luego cuando ven ese 75% se le mete un reverse. Pero se le mete el reverse al hijo, no al timeline. Entonces, si esta propiedad está en falsa, como viene por defecto, lo que va a pasar es que la animación, el hijo, va a pegar como un vuelo, o sea, va a ver como un corte y se va a ver bastante feo. Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, ya yo aquí tengo preparado un poquito aquí. Les muestro el código que tengo. Es simplemente el contenedor, bueno, sería como el título. Y tengo aquí la cajita, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a ubicar esto para que hagamos el ejemplo. Colocamos esto aquí al lado. Y ya tengo el script con el CDN de GZAP. Y como el código que vamos a hacer es bastante cortico, vamos a hacerlo aquí mismo. Siempre les recuerdo, esto lo pueden crear en un archivo aparte en JavaScript. Bien, entonces vamos a crear esa pequeña animación. Le vamos a dar cons, vamos a llamarlo twin, como lo llaman los de GZAP. Esto es básicamente como el nombre de la animación. 1 igual a gzap.to, esto ya lo sabemos, gzap.to. ¿Qué vamos a animar? Entonces, en este caso vamos a animar el bots, lo vamos a seleccionar por el ID. Bots 1. Y vamos a darle la animación que nos dice ahí. En X dice que se mueve de 0 a 100, pero vamos a moverlo de 0 a 300 para que sea un poquito mejor. Vamos a asignarle un tiempo, duración de 300 y que de 300 de 4 segundos. Muy bien. Y vamos a ver la animación. Excelente. Ahí se vio, veámoslo una vez más. Ahí tenemos la animación. Aquí falta esto, listo, así. ¿Ven? Ahí tenemos nuestra animación. Entonces, ahora vamos a crearle un timeline. Entonces vamos con TL 1, recuerden timeline 1 igual a gzap.timeline, recordemos, y vamos a escribir la propiedad. Entonces smooth, creo que se escribe smooth child timing, y vamos a verlo cuando está en false, que es como viene por defecto, o sea que no necesariamente tendríamos que haberlo escrito, pero ahí se entiende bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacerle es añadirle con el método add que les dije la animación. Entonces vamos a añadirle add el twin 1, ¿vale? Animación 1, listo. Y guardemos y vemos que sigue funcionando normal, no hay ningún cambio. Pero entonces aquí es donde va a venir lo interesante. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un set timeout? Recuerden, esto es JavaScript, básicamente para crear un relojito al 75%, que en este caso sería a los 3 segundos, o sea, 3000 milisegundos. Vamos a meterle un reverse al twin 1. Vamos a ponerle un reverse.
aquí la clave está en que el reverse se lo estamos metiendo al hijo, no al timeline. Entonces veamos qué pasa. ¿Sí ven ese salto que pegó? Entonces eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué hago énfasis en que el reverse lo estamos metiendo al hijo y no al padre? Porque si el reverse lo metemos a todo el timeline, esto no va a pasar. Entonces va a ser el reverse normalito. Entonces esto es lo que nosotros queremos que pase, pero con el reverse al hijo. Muy bien. Entonces vamos a intentar evitar este salto. Para ello primero expliquemos un poquito qué está pasando y por qué esto salta así. Entonces me voy a valer aquí de los dibujitos. Imaginemos que tenemos nuestra pequeña línea de tiempo, ¿cierto? Una línea de tiempo que va a ir desde de 0 a 100, ¿cierto? Bien. Y nosotros tenemos nuestro hijo, vamos a ponerlo en azulito, ¿cierto? Que empieza aquí. Y entonces el hijo empieza a avanzar hasta que llega al 75%. Entonces llegó al 75%. Y aquí en este punto nosotros al hijo le estamos metiendo reverse. Pero recuerden que el hijo tiene como referencia a su papá, que es el timeline. Lo tiene como referencia. Entonces, por más que le hayamos metido reverse al hijo, el timeline ya va en 75%. Entonces el hijo, de alguna forma, ya tiene que resolver con este poquito espacio que le queda. Entonces, al meterle el reverse, lo que hace el hijo es pegar un salto de 75 hasta 25. ¿Y por qué? Porque si se fijan, como el hijo está en reverse, cuando nosotros en esta animación vamos en reversa, ¿cuál sería el 75% de 0 a 100 si estamos en reversa? El 25. Básicamente 100 menos 75. Entonces, por eso el hijo de aquí, pum, va, pega el salto aquí. Y ya termina la animación en ese poquito de tiempo que le quedó. Que vemos qué es lo que está pasando aquí. Vean que llega aquí al 75 y pum, salta el 25 y ya se termina. Entonces, para ver cómo esta propiedad nos arregla esto, vamos a crear un segundo. Aquí vamos a copiar este mismo y vamos a pegarlo aquí abajo. Solo que aquí vamos a decirle que no false, sino true. Y aquí vamos a colocarle. Vamos aquí en simbología, debe estar el chulito, aquí está. Muy bien, y a esta la vamos a llamar bots2. Vamos a crear exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a darle nombre para que no nos perdamos. Animación 1. Vamos a copiarla. Vamos a llamar esta animación 2. Por supuesto va a ser Twin 2. Y bots 2. Aquí, así. Vamos a guardar a ver si se ve. Muy bien, aquí tenemos la segunda. Y vamos a crear aquí los timelines. Entonces vamos a colocar este timeline 1. Y vamos a crearle también un timeline a el 2. Entonces venimos aquí 2. Colocamos el timeline 2. Y aquí vamos a añadir la animación 2. Listo. Y entonces el reverse también se lo vamos a dar a la animación 2. Punto reverse. Lo único que vamos a cambiar es aquí en el timeline, en vez de false, se lo vamos a colocar en true. Y ven cómo el hijo sabe que le metieron un reverse. Entonces dice, ah no, me metí un reverse, tranquilito. Entonces significa que me quedan faltando 3 segundos otra vez. ¿Vale? A modo de terminar, cuando está en false, básicamente el hijo tiene como referencia a su papá y no se reinicia. O sea, avanza hasta el 75% y por más que le metamos reverse, ya solamente le queda un 25% del papá. Entonces le toca pues pegar esos saltos. Cambio con el Small Child Timing, entonces avanza el 75% y le meten reverse, entonces dice, ah no, tranquilo, me dio un reverse, pero entonces tengo que volver ese 75% en el tiempo que son los 3 segundos. Entonces por eso vemos que con el Smooth en True no hace esos saltos de animaciones. ¿Cuándo utilizaríamos esto?
cuando nosotros tenemos, digamos, animaciones muy complicadas, que estén anidadas unas con otras, o que usemos métodos para controlar la animación como pause, reverse u otros que vamos a ver más adelante. Bien, ahí tendríamos lo que sería el primero. Ahora vamos con el segundo, que este ya es un poquito más fácil. Entonces, Auto Remove Children. Como le indica su nombre, lo que nos permite este es que cuando una animación termina, automáticamente se elimina la animación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo igual lo mismo el título, la cajita y un botón para reiniciar la animación. Entonces vamos a crear esa animación que, como ven, no hay nada. Aquí tengo el HTML, que es lo mismo, un título, la caja que vamos a animar y el botón para reiniciar. Tenemos el CDN ya. Y usamos el CDN porque esto es pues de práctica. En un proyecto más grande yo recomiendo que lo instalen con npm install o con jar, como guste. Entonces, vamos a crear una pequeña animación de la caja moviéndose. Entonces simplemente vamos a crear un timeline 1.to. Bueno, primero vamos a crear ese timeline con tl1. Vamos a decirle gizad.timeline. Recuerden que esto ya lo sabemos. Y vamos a darle la propiedad que nos interesa, que es el auto remove children. Y vamos a hacerlo por default, está en files. Bien, entonces son así. tl1.to. Vamos a decirle que el bots1. ¿Y qué va a hacer? Una animación sencilla, solamente movimiento en X, unos 300. Y vamos a decirle que tenga unos 2 segundos de animación. 2 segundos. ¿Vemos la animación? ¿Ven? Sencillita. Entonces, cuando esté en files, vean que yo si le doy a reiniciar el timeline, bueno, no he creado para reiniciar, vamos a crear eso. Entonces, aquí en el botón le podemos decir que tl1.restart, ¿vale? Y vean que si yo le doy a reiniciar, se reinicia la animación normalmente y no pasa nada. Pero entonces vamos a crear lo mismo, pero ahora con true. Te copiamos el código. Tenemos el tl2 y vamos a cambiar aquí en vez de files, vamos a cambiar a true. Y aquí en vez de 1, boss2 y vamos a crearla. Que entonces ya solamente copiar esta, la pegamos aquí debajo y en vez de la X vamos a poner nuestro, ¿dónde estás? Nuestro check, bien aquí, que es cuando está en todo. Muy bien, entonces en vez de tl1 vamos a darle tl2 y en vez de bots1, boss2. A ver la animación 2, entonces sería aquí tl2, listo. Y ahora sí, tenemos las dos animaciones. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el segundo, como lo tenemos en true, apenas se termina esta animación, se elimina. Entonces vean que si yo debo reiniciar animación, no se reinicia nada. Y cambio está así. Porque esta, una vez la lanza, ya está eliminado. Y se preguntaban, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? De hecho, es muy útil. Primero, porque al remover la animación, estamos liberando memoria. Entonces, para hacer animaciones óptimas es muy buena. ¿En qué casos podríamos utilizarlo? Por ejemplo, en una página, cuando tenemos una animación de entrada y digamos esa animación ya no se va a volver a repetir a menos que se reinicie la página. Este sería un caso en que podríamos eliminar la animación apenas se termine. Así estaríamos abriendo más espacio en la memoria y optimizando más la página. Entonces, espero que haya quedado bien explicado los dos temas y el próximo vamos a continuar con los métodos de control.